Listo, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Vamos rápido con la lista. Álvarez. Presente. Argudo. Presente. Argudo. Presente. Valderramo. Presente, Valderramo. Bernita. Bernita. Cardoso. Ingeniero, buenas tardes, presente. Casteló. Casteló. Cox. Presente, ingeniero. Delgado. Delgado. Espinosa. Presente. Estrada. Presente. Estrada. Presente. González. Presente, ingeniero. González. Presente, ingeniero, buenas tardes. Guerrero. Presente. Hernández. Hernández. Wilca. Buenas tardes, ingeniero. Presente. León. León. Llanos. Presente, ingeniero, buenas tardes. Flor. Presente, ingeniero. Lucas. Lucas. Martínez. Buenas tardes, presente. Matute. Matute. Medranda. Presente. Mena. Presente. Morales. Presente. Morán. Morán. Moscoso. Moscoso. Pacheco. Pacheco Anthony. Presente, ingeniero. Pacheco Álvaro. Pérez. Pérez. Peña. Revelo. Revelo. Roca. Roca, presente. Romero. Roca. Romero. Romero. Ruiz. Presente, ingeniero Ruiz. Romero. Ruiz. Presente, ingeniero Ruiz. Saltos. Saltos. Silva. Silva. Solís. Presente, ingeniero Solís. Suas Navas. Presente. Torres. Torres. Ullauri. Ullauri, presente. Valverde. Presente, Valverde. Vite. 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 Bien, vamos. Vite levantó la mano. Vite Melisa. Dígame, Vite. ¿Quién llegó tarde ahorita para poner la asistencia, por favor? Yo llegué tarde. Presente. Revelo. Revelo. De aquí más. ¿Quién más? Bien, nadie más entonces. Listo, niños. Secretaria, ¿por dónde anda? A ver, habíamos dividido en dos temas, ¿no?
Ya, el tema de la clase 6, de la clase 7. Los primeros grupos del 1 al 4. Vamos con el del 1 al 4 primero. Vamos con el grupo 1 para comenzar. Comparto. Yo, ingeniero, yo voy a compartir, si me Envía diera las permiso para diapositivas al compartir. WhatsApp primero, los 4 grupos, por favor. Las diapositivas al WhatsApp. Ya. 4 grupos. De ahí pueden tomar los 4 grupos restantes las diapositivas para que las puedan subir. Bien, súbalas al WhatsApp. Y ahora sí compártalas y comencemos. ¿Sí se ve, compañero? Sí se aprecia, sí. Bueno, comenzamos. Somos el grupo 1, aula 115, número 20. Los integrantes de mi grupo son mi presencia, Coco González, mi compañero Álvarez, mi compañero Ullauri, mi compañero Lor y mi compañero Espinosa. El primer tema de aquí es, ¿cómo se llama? Son los tipos de democracia en el mundo. Clásicamente la democracia ha sido dividida en dos grandes temas, la directa y la representativa. La democracia representativa, también llamada democracia indirecta, dice que es aquella donde todos los ciudadanos ejercen su poder político a través de representantes, elegidos mediante el voto, elecciones libres y periódicas. La democracia semidirecta y participativa. La democracia... Disculpen. Ahora sí, la democracia semidirecta o participativa. Dice que también es conocido, también la democracia semidirecta dice que expresa su poder mediante 4 mecanismos, mediante el referéndum, el plebiscito, iniciativa popular y la destitución popular. El referéndum dice que el pueblo elige sí o no sobre alguna propuesta de algún candidato o presidente. El plebiscito dice que el pueblo apoya la aprobación final sobre una norma o ley. La iniciativa popular dice que este mecanismo los ciudadanos pueden proponer la sanción o anulación de alguna ley que el presidente o alguien quiera poner o proponer. Y la destitución popular dice que este procedimiento los ciudadanos pueden destituir al representante electo mediante votos. También está la democracia directa. Dice que los delegados, en este caso, los ciudadanos eligen delegados que hacen portavoces del pueblo, que únicamente emiten el mandato a la Asamblea Constitucional. Y también está la democracia líquida. En la democracia líquida dice que cada ciudadano tiene la posibilidad de votar por la decisión de su parlamento o realizar propuestas, pero también puede, como se llama, ceder su voto en aquellas decisiones que no quiera estar presente. Gracias. Buenas tardes, mi tema es la diferencia entre la democracia social y la democracia política. La democracia social es una sociedad donde el poder reside en el Congreso de la Nación, donde están diputados y senadores, no tanto en el presidente o en el ejecutivo. Es una sociedad donde el pueblo, mayores de 21 años, en algunos casos de 18 años, son ciudadanos y no habitantes, gozando a tal efecto de unos derechos que les permitan vivir con dignidad, garantizando la nación del Estado. Algunos ejemplos de la democracia social se ve reflejado en las elecciones para los cargos de presidente, como poder ejecutivo, y de los legisladores o congresistas en el poder legislativo. De igual forma,
se dan con elecciones de rango menor como gobernadores, alcaldes y concejales. Algunos también de esos ejemplos serían el derecho a ser libre, derechos a votar, un juzgado que apruebe la máxima actividad o solución democrática en el gobierno. La democracia política. La democracia política, el poder político es una misma comunidad política. Algunos ejemplos de la democracia política. Máxima actividad en el gobierno, solucionan de economía del gobierno, trabajadores controlados por el gobierno, jugadas profesionales. La diferencia radica en que la democracia social surge como concepto que busca una ampliación de los mecanismos de decisión política hacia una inserción de los sistemas sociales convergentes dentro de un país. Sistemas que se producen en la trama de organizaciones de todo tipo que conforman a la sociedad civil y que convierten a las personas en agentes activos en los procesos de toma de decisión. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el Estado plurinacional. Este Estado es una demanda del movimiento indígena ecuatoriano, que forma parte de un proyecto político que fue propuesto en el país durante el levantamiento indígena de 1990. Este Estado no plantea ni propone la disolución del Estado ecuatoriano, ni tampoco su fragmentación en autonomía sin solidaridad nacional. Este Estado plantea la unidad en diversidad en que la sociedad política ecuatoriana reconozca la existencia de los pueblos y las nacionalidades indígenas como sujetos políticos con derechos propios. Este es una nueva forma de contrato social que respeta y armoniza los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas con la estructura jurídica y política vigente, reconociéndolos en un estatus de sujetos políticos con plenos derechos. Este también otorga a los pueblos y nacionalidades diferentes, pero al mismo nivel de reconocimiento ontológico que el sujeto individual moderno, y de la misma manera que se reconocen los derechos del sujeto moderno, como los derechos humanos fundamentales. Debe ahora reconocer los nuevos sujetos, nacionalidades y pueblos. Poseen también derechos fundamentales. Entonces, este también puede ser definido en un resumen que reconoce y garantiza el ejercicio, la aplicación y la vigencia de los derechos fundamentales de varios sujetos ontológicamente reconocidos. Bueno, yo voy a hablar de la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Claramente se habla desde los inicios de la humanidad, cuando el concepto del pueblo y nación se estaba formando y las demandas estaban concentradas en la convivencia grupal y en el que no hubiera problemas entre ellos tampoco. Pero una época en donde la supervivencia privaba a cualquier otra cosa y esa manera era estando en grupo. Y claro está que hay que considerar que hay muchos imperios donde la sociedad aún no estaba muy avanzada, pero así las demandas sociales tampoco. Y cada quien tenía una posición en la sociedad y eso no se podía cambiar. Y esto también permaneció hasta el siglo XVIII, con la introducción del Estado moderno y el concepto del ciudadano y la imagen de gobierno por un servicio público. Y las personas comenzaron a demandar más participación política también, y así como libertadores individuales también. Y desde ese entonces este sistema ha estado en evolución, en donde el ciudadano es la fuente de poder y el gobierno debe respetarla a ella. Y no confundir el sistema democrático ateniense tampoco, puesto que esto habla de democracia y también había división de clases y muchas cualidades de un Estado autoritario. Gracias. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre la soberanía del pueblo. La soberanía se refiere a la autoridad en cierto territorio, ¿no? Esta autoridad recae en el pueblo, que aunque la gente no realiza este ejercicio directamente, sino indirectamente, porque ellos relegan el poder a sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento, la base principal del ordenamiento jurídico.
por lo que puede existir, por lo que no puede existir normas que estén por encima de esto, ¿no? Entre las principales características que describen a la soberanía, tenemos que es absoluta, es perpetua, es indivisible, es inalienable e imprescriptible. Es absoluta porque define un poder originario que no depende de otros, ni está limitada por leyes. Perpetua porque su razón trasciende de las personas que ejercen el poder. Y a diferencia de lo privado, es imprescriptible e inalienable. Tenemos las formas de la soberanía. Por ejemplo, en la Edad Media se usó esta palabra soberanía para describir a los príncipes, ¿no? Sobre ellos no había ningún otro poder. En el siglo XVI, esta palabra pasó de ser a un concepto desarrollado por politólogos, que son personas que hablan de la política, ¿no? Todo este tema. Ahora, Joe Bodin sostenía que la soberanía se caracterizaba por tres formas, que son la democracia, la aristocracia y la monarquía. Ya, la soberanía es el poder absoluto que residía en la asamblea, siempre y cuando ésta reuniera para tomar una decisión. El pueblo es súbdito y autoridad al mismo tiempo. En la actualidad, la soberanía es una concentración del poder político y público del pueblo. El pueblo se gobierna a sí mismo. Gracias. La democracia es un concepto complejo y se puede poner de manifiestos en diferentes maneras. Por ello, hay distintos modelos de democracia que mi compañero ya lo ha hablado anteriormente. Pero yo le voy a hablar sobre la democracia deliberativa, que esta es un modelo en que en cuanto a los mecanismos de decisión y ejercicio del poder, conjuga los elementos de representación y participación directa. Su elemento distintivo es el énfasis puesto en los procesos de debate sobre los asuntos públicos, que deben ser profundos, de calidad y contar con una amplia participación, tanto de los representantes como de la ciudadanía. La idea detrás de esta es la propuesta de la democracia, es lograr que las decisiones públicas sean tomadas con la participación amplia de los ciudadanos y no solo de los políticos. La democracia deliberativa es un régimen político en el cual las decisiones se toman a partir de los debates públicos, argumentados y abiertos a una amplia participación del pueblo en un interno de generar consenso. En resumen, este se considera que las decisiones públicas son legítimas únicamente cuando fueron tomadas a partir de un debate amplio con el pueblo, entre las instituciones y los ciudadanos. Para que haya una buena democracia deliberativa, los ciudadanos solo deben poder dialogar y deliberar, sino que se debe contar con una buena información que le permita contar con argumentos sólidos. Gracias. Bueno, ingeniero, somos el grupo 1, muchas gracias. Bien, vamos con el grupo 4. Grupo 4. Aquí estamos, profesor. ¿Lista la diapositiva? Sí, sí se puede ver. Ya, gracias. Dele. Compañera, ponga desde el comienzo las diapositivas, por favor.
Bueno, buenas tardes, profesor, compañeros. Somos el grupo número 4. Nuestro tema es el origen del significado de la democracia. Y mis compañeros son Argudo Triviño, Wilca Lucio, Miranda Córdoba Lleider, Roca Beas Jan y mi persona Susana Jun. Doy paso a mi compañero para que pueda seguir con el resto. Origen y significado de la democracia. El término democracia, derivado de la unión de las palabras griegas demo, que significa pueblo, y kratos, de la palabra gobierno. Etimológicamente, entonces, la democracia significa gobierno del pueblo, es decir, gobierno ejercido controlado por el conjunto del pueblo. La democracia tuvo su origen en Grecia antigua, especialmente en las polis, Atenas en el siglo VII y en el siglo VI antes de Cristo. El órgano máximo del gobierno de las polis era la asamblea integrada por todos los ciudadanos libres. La cantidad reducida la burguesía de los países europeos occidentales del siglo XVIII tomó el espíritu de la democracia ateniense como un modelo opuesto a las formas autócratas que primaban en el continente antes de los privilegios de los monopolios políticos de las monarcas y los nobles. Actualmente la democracia implica una serie de condiciones mínimas en que permiten un acceso democrático a la forma de decisiones. Algunas de esas condiciones son primacía de las decisiones de la mayoría y el respeto del derecho de las minorías. Reconocimiento del derecho de todas las personas a pesar de diferentes de su forma de expresarse de acuerdo a sus convicciones. Participación y ciudadanía. El ejercicio pleno de la democracia implica el ejercicio pleno de la ciudadanía, democratizar una sociedad en lograr todas las personas participen en la defensa de sus derechos y en el tratamiento de los asuntos públicos. Practicar el significado forma parte de las personas formando parte de un grupo o asociándose, la familia, escuelas, ciudades o en el país, pero participar significa más que formar parte, significa tomar parte una manera, madre o padre puede formar parte de una comunidad, no participa si no asisten a las reuniones con los profesores que va todos los días al colegio. Es también una construcción para todos los ciudadanos, tienen derecho a participar en las políticas, pero no todos tienen igualdad de oportunidad para opinar y para participar. La democracia es una construcción que se hace entre todos y solo existe si se integra al estilo de la vida que excluyen autoridad en todas sus formas. A continuación, el siguiente compañero. Proceso democrático transparente y fortalecimiento institucional que marcaron el 2015. La participación, igualdad y transparencia se consolidaron durante el año de gestión del 2015 por el Consejo Nacional Electoral del CNE, presidida por el doctor Juan Pablo Pozo, la vicepresidenta Nubia Villasí, la consejera Ana Mercedes y los consejeros Mauricio Tayupanda y Pablo Salazar, enfocado en 6 ejes estratégicos de trabajo establecidos por la actual administración: proceso democrático, transparente, soberanía electoral, institucional, fortalecimiento de organizaciones políticas, capacitación cívica y democrática del CNE en el contexto institucional. El incremento de la capacidad de los funcionarios electorales mediante la profesionalización es uno de los objetivos de la administración mediante varios procesos
educacionales con el programa de educación continua con el Instituto de Altos Estudios Nacionales. El curso de educación continua a servidores electorales de las 24 delegaciones provinciales, impulsado por el Instituto de la Democracia. Los cursos, especialización en las diversas áreas y maestría de Derecho Electoral y Régimen Democrático. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la evolución de la democracia en el Ecuador desde la perspectiva constitucional de 1965. El 10 de agosto es una fecha nacional importante, pues se conmemora en Ecuador el inicio del proceso de independencia del país desde 1809, con la instalación de la Junta Suprema Criolla. Este aniversario ha servido de ocasiones para reflexionar sobre los últimos 40 años de trayectoria histórica de presidencia, pues el 10 de agosto de 1969 se inició la fase de gobiernos constitucionales más larga de la vida republicana del Ecuador tras una década de dictaduras militares. Durante los primeros 17 años hubo 5 gobiernos, estos precedidos con su fecha de presidencia: Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Flores Cordero, Rodrigo Borja y Sixto Gran Ballén. Después, en los siguientes 10 años, hubo 7 gobiernos: Abdalá Bucaram, Rosario Arteaga, Fabián Alarcón, Yamil Mahuad, Gustavo Novoa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, y una dictadura nocturna el 21 de enero del 2000. Fueron derrocados Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, quienes eran además los únicos presidentes electos de la década. Entre el 2007 y 2017 gobernó el expresidente Rafael Correa, sucedido por Lenín Moreno. Roldós y Hurtado en sus primeros 2 años jugaron en el marco progresista constitucional de 1969, bajo principios desarrollados y reformistas. La deuda externa heredada comienzos a pesar. Hurtado firmó en 1983 la primera carta de intención con el FMI que inauguró los condicionamientos externos para cubrirla. Flores Cordero, 2003, firmaron 16 cartas con la FMI. La consigna de reducir el Estado neoliberalista y el FMI fue especialmente Novoa, de manera que en sus intereses, el país, que digo que la crisis de Roldós defendió los derechos humanos incluso frente a la política del gobierno de los Estados Unidos auspiciadas por las dictaduras terroristas, el mayor violador de la humanidad. Borja fue democrático sin lograr superar. Durán Ballén obró al servicio de las élites económicas, desinstitucionó Novoa. El gobierno de Bucaram fue el más corrupto de la era. Mahuad dio continuidad que todos los gobiernos que se identificaron, además se extendió por Latinoamérica, consiguieron afrontó un conflicto del protocolo de Río de Janeiro, posibilitó que Mahuad suscribiera la paz, dan cuenta con cifras y análisis a la redistribución social del puro este. Ahí mi personal apoyó y fue un estrecho margen que llegó al 51.6% con la votación. También estudió exitosamente la descorralización, que el lanzamiento de los procesos vividos en la década pasada. Equilibrado, la institucionalidad se da desde economistas y laborales con el deterioro de la calidad de vida y el incremento de la teniendo un agravamiento en las circunstancias existenciales por la firma de la Carta Internacional del FMI, suscrita a 16 años de la última, que condicionalmente el gobierno volvió a las nefastas políticas de ajustes ya vividas por el país en las décadas de los 80s y 90s. A continuación va a seguir mi compañero con el siguiente tema. Las formas de comprensión de la democracia. A decir verdad, se ha topado mucho este tema y hemos escuchado bastante sobre la palabra democracia. Y pues la democracia es un concepto muy complejo y quizás el más debatido en la ciencia también de la política. Para construir el modelo de análisis es necesario examinar el concepto de la relación y otros elementos de lo que nosotros podemos imaginar. Ese modelo de análisis es útil también para examinar las democracias existentes, las que existen hoy en día. Hemos utilizado también para desvelar lo que oculta detrás de un discurso político que ya comúnmente es imposible de poder creer y considerado pues como una falacia. También podemos ver que la democracia nace en Grecia y que existió la monarquía en el poder de una sola persona. La democracia en sus inicios tuvo defectos, como es el hecho de que incluía a ciertos grupos y a mujeres, esclavos y también extranjeros. En la antigua Roma, en la época de la República, también predominaba la exclusión. Si bien es cierto, no había reyes, pero solo los poderosos podían elegir. Es decir, había una estructura democrática, pero no para un todo. Luego de la Revolución Francesa, se consolidaron conceptos de forma como república, adoptando la democracia, y así se persistían los privilegios para los que tenían un poder. A continuación, mi compañero.
Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana y control social, fomentando la transparencia y la ética. Previene e investiga actos que generen corrupción y afecten la participación o el interés público. Designa autoridades que corresponden con el acuerdo de constitución, leyes de bienestar de la sociedad civil, promoviendo la prevención y lucha contra la corrupción histórica. Tras la Asamblea Constituyente de 1998 y la caída de Abdalá Bucaram, en medio de la presión popular, apareció la Comisión de Control Cívico de Corrupción, con el objetivo de representar la sociedad civil en lucha contra la corrupción. Para la llegada de Rafael Correa en la Asamblea Constituyente de 2008, una nueva constitución sería creada y otorgaría una nueva concepción en la estructura del Estado ecuatoriano que cambia el concepto y contenido de los anteriores tres poderes tradicionales del Estado, entre los cuales tenemos el Estado que cumple 5 funciones. Función ejecutiva. Es ejercida por el presidente de la República, el jefe de Estado y de Gobierno, responsable de la administración pública del mismo. La función ejecutiva está integrada por presidencia, vicepresidencia, ministros de Estado y demás organismos institucionales. La función legislativa cumple funciones de creación de leyes, fiscalización, incluyendo posibilidad de plantear un juicio, incluso a presidentes, vicepresidentes y asambleístas. La función judicial es la que está encargada de la administración de justicia, denominada Corte Nacional de Justicia, cortes, tribunales, juzgados, que establecen constituciones, leyes y dictaduras. Función de transparencia y de las personas, función de transparencia y control social. Su función es promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de personas naturales o jurídicas del sector privado. Función electoral. Tiene como función garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a organizaciones políticas de la ciudadanía. Eso es todo. Muchas gracias. Listo, vamos con el grupo 5. Grupo 5. Las diapositivas las pasamos por el grupo, ¿no, profe? Perdón, con el grupal y compártela aquí. Ya. Ahí llegó las diapositivas, profesor. ¿O alguien me puede confirmar? Sí, ya llegó. Compartan. Profe, ¿usted cree que pueda compartir usted? Lo que pasa es que presento problemas con mi computador. Las diapositivas, si no es de mucha molestia. ¿Tiene algún compañero que comparta? Ya voy a compartir yo. Búscame el link de los padres de la para hablar. ¿Sí ven? Sí, sí. Ponga pantalla completa. Dele. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 5 y bueno, está conformado por Anthony Pacheco, Sebastián Llanos, Pablo Guerrero y Eliana Morales. Bien, siguiente diapositiva, por favor.
Bien, vamos a hablar sobre los tipos de democracia. Hoy en día la democracia se representa de distintos factores. Puede haber la democracia directa, democracia participativa, social, representativa, parcial, parlamentaria, constitucional, religiosa, en un sinfín. Comencemos por la democracia directa. Es el tipo de democracia más deseada y todavía anhelada en los países superpoblados, ya que esta democracia suele ser implementada en espacios de pocos habitantes al ser un sistema de participación directa, tal como su nombre lo indica. Bien, esta democracia, uno de los ejemplos lo podemos ver en lo que fue la Grecia antigua. Tenemos la democracia participativa, que tiene una mayor participación en lo que es la sociedad, como bien dice su nombre, ya que ésta puede participar en la toma de decisiones políticas y puede participar en distintos ámbitos. Tenemos lo que es la democracia social, que esta busca apoyar el mayor deseo de los habitantes de la sociedad, busca satisfacerla de una u otra manera. Siguiente diapositiva. La otra. La que le sigue a esa. Bien, tenemos lo que es la democracia cristiana o religiosa o democristiana, como se le suele decir, que esta fue extendida en algunos países europeos a lo largo de lo que es el siglo XX, ya que esta consiste en regir la vida en lo que es los mandamientos y valores de la religión, lo que sea ámbito cristiano, incluyendo lo católico, evangélico, incluso en las religiones protestantes. Tenemos también lo que es la democracia autoritaria, que es aquella en donde el país está dirigido por una élite. Tenemos la democracia presidencial, que es una en la que vive Ecuador, ya que en esta se dividen los poderes del Estado, como el poder judicial, legislativo, el electoral y el de transparencia y control social. Muchas gracias. Mi compañero sigue. Bien, yo les voy a hablar sobre a la entidad política. Entonces, no que el mismo controlan a su gobernanza. De este concepto se desprenden dos aspectos, la acción social y el aspecto político, lo que se conoce como Estado. Así es que tenemos lo que somos democráticos de todo. Por otro lado, es la forma de gobierno. La diferencia radica en que la democracia social surge como concepto que busca una ampliación de los mecanismos de la decisión política hacia una inserción de los sistemas sociales convergentes dentro de un país, sistemas que se producen en la trama de organizaciones de todo tipo de conformidad a la sociedad civil y que convierten a las personas en agentes activos en los procesos de toma de decisión. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, a mí me tocó el tema de la democracia y la construcción del Estado plurinacional. ¿Qué pasó? ¿Terminó? No, parece que se le fue el internet a la compañera. Me fue el internet, perdón. Puede sí. Sí, ahora sí. Sí. Perdón, está inestable mi internet. 1990, la realización de una asamblea constituyente que declare al Estado ecuatoriano plurinacional, pero en el año de nuevo, está malo mi internet.
Hola. Sí. La democracia y la constitución y la construcción de un Estado plurinacional. El movimiento indígena ecuatoriano propuso en el año de 1990 la realización de una asamblea constituyente que declare al Estado ecuatoriano plurinacional. En el año de 1997, los indígenas realizaron una movilización que condujeron a la Asamblea Nacional como al Estado ecuatoriano y nombrarlo como un país pluriétnico y multicultural. El Estado ecuatoriano, ni tampoco su fragmentación en autonomías, el Estado planta una unidad en la diversidad en la que la sociedad política ecuatoriana reconozca la existencia de los pueblos y nacionalidades. El Estado plurinacional no significa un Estado federal, sino un Estado que puede incorporar en su interior. Actualmente, en el Ecuador existen 13 nacionalidades y 16 pueblos indígenas. La siguiente diapositiva. En la evolución histórica, las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Anteriormente, las demandas estaban concentradas en la convivencia grupal y si no hubiese problemas entre ellos. Era una época donde la supervivencia era estar en algún grupo. En América, era un territorio ampliamente poblado y con un nivel de desarrollo propio en el que los españoles llegaron a él. El proceso de conquista implicó la imposición del dominio español sobre los pueblos indígenas y con ello el sometimiento a la calidad de servidores. El maltrato infligido a la población autóctona, conjuntamente con la expansión de muchas enfermedades no conocidas en estas tierras, provocó la disminución de numerosos indígenas. Actualmente, todo este concepto ha cambiado y nos ha dado nuevos conceptos en el concepto de ciudadano y la imagen de gobierno por servidor público. Las personas comenzaron a demandar más la participación política, así como libertades individuales. Entonces, en este sistema de Estado ha seguido evolucionando con los años y seguirá, en donde que el ciudadano es la fuente de poder y el gobierno es responsable de ella. Gracias. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre la soberanía del pueblo. Esta dice que radica cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través del organismo del poder político y su forma de participación directa en el poder político. Dice, nuestra Constitución dice que en su primer artículo que la soberanía del pueblo radica y reside en el pueblo. Que la voluntad del pueblo ecuatoriano es el fundamento de la autoridad y que esa voluntad se ejerce a través de una participación directa. Por eso, en una soberanía del pueblo se gobierna a sí mismo a través de sus representantes, como pueden ser los políticos, los presidentes, etc. Cuando se aprueba una ley, el pueblo es el que se impone a sí mismo una serie de mandatos, de forma que solo se accede a sí mismo, o sea que el pueblo se va a acreditar la ley si le beneficia, en qué sentido, si le aporta o no le aporta en el sentido del pueblo.
Bien, siguiente diapositiva. Por otro lado, tenemos las ideologías y su influencia en el modelo de la democracia. Las ideologías encuentran su principal divisorio el momento de enfrentarse con la afectividad de los estados. Realmente existen en función de esta realidad. La ideología democrática se decanta hacia el anarquismo, cuando está dispuesta a considerarse el modo agustiniano. Cualquier indicio está estático como reliquia prehistórica. Incluye aquí la prehistoria de la humanidad de Marx. ¿En qué se centra? Se impide la plena organización democrática de la sociedad y se decanta hacia la posición de no anarquista, cuando completa la posibilidad de una plena democratización del Estado y varios modelos de democracia. Bien, aquí como podemos ver, existen varios modelos de democracia. Entre estos está la democracia representativa. ¿En qué se basa? ¿En qué se centra esta democracia? Se basa en la idea de convertir los intereses y preferencias de la ciudadanía, es decir, los políticos no de manera directa, sino a través de la representación del poder político. Tenemos otro modelo también, como es el modelo de la participativa. De la democracia participativa. Esta se basa en la participación ciudadana en el mismo de la manera directa, ejercer los derechos políticos y participación de la política. Muchas gracias. Bien, listo, vamos, se alcanza un grupo más. Grupo 6, por favor. Grupo 6. Un momento. Ingeniero, disculpe, ¿podemos exponer nosotros el grupo número 7? Dele, grupo 7, dele, grupo 7. Ya el compañero Rando se va a encargar de compartir la diapositiva. Puede ponerla en pantalla completa. Ahí ya está en pantalla completa. Bueno, entonces comenzamos. Buenas tardes, profesores y compañeros. Nosotros somos el grupo número 7, que está conformado por Matute Cáceres, Jefferson Andrés, Morán Vélez, David Porfirio, Pérez Rodríguez, Cristian Jean-Pierre y Ruiz Tubay y Rando Justin. Y le vamos a hablar sobre los temas, tipos de democracia en el mundo, y diferencia entre la democracia social y la democracia política, y la democracia y la construcción de un Estado plurinacional, y la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades, y sobre la soberanía del pueblo, y las ideologías y sus influencias en los modelos de democracia. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Me toca hablar sobre los tipos de democracia en el mundo. La democracia es un modelo de gobierno en el que la soberanía reside en el pueblo, o sea que en el conjunto de individuos gobernados poseen una potestad para elegir. En estos son algunos tipos de democracia que existen en el mundo, entre ellos resaltan más la democracia directa, indirecta y semidirecta. La democracia directa nos indica que es aquella que la mayoría de rangos posibles de toma de decisiones en un conclusión del pueblo, mediante referencia a asamblea u otro tipo de mecanismo conclusivo. Ingeniero, permítame un ratito. Me está entrando una llamada. Dele rápido. Disculpe por eso, me estaban llamando. Democracia indirecta, no, tranquilo más que le cerré, no es nada importante. Democracia indirecta, esta es la forma de democracia de soberanía de la nación, residen los presidentes populares electos mediante un sufragio, ya que sea tipo directo o las personas eligen a sus presidentes. También
Ingeniero, ¿me puede permitir un momentito que creo que es algo urgente? Porque me volvió a llamar. Disculpe. Rapidito, por favor. Mil disculpas, ingeniero. Gracias. Democracia semidirecta es, en este caso, el poder político es controlado por el gobernante electo mediante el sufragio popular, o la mayoría de las decisiones deben ser respaldadas por un pueblo a través de referencias, consultas o predilectos. También tenemos lo que es la otra democracia, otro tipo de democracia, que es centralismo democrático, cleptocracia, democracia biorregional, democracia constitucional, democracia de base, la democracia de partido dominante, democracia defensiva. Tenemos también lo que es democracia deliberante, democracia directa, la que estábamos hablando, democracia económica, la democracia interactiva, democracia interpartidario, democracia liberal, democracia parcial, y por último tenemos la democracia parlamentaria y democracia participativa. A continuación, mi compañero va a hablar sobre los temas. Yo voy a hablar sobre la diferencia entre la democracia social y la democracia política. Al hablar de democracia, la sección primaria de la palabra nos refiere a una entidad pública, una forma de organización de Estado y de gobierno. No están compartiendo la diapositiva, no ahí las ve, ya dele. Ya. Entonces, vuelvo a repetir, son el aspecto social, ya que nace la organización social, y el aspecto político, siendo el resultado de esta organización social lo que se conoce como Estado. Así es que tenemos lo que se conoce como democracia social, la cual hace referencia a los mecanismos democráticos de toma de decisiones, que están vinculados de forma directa a la sociedad civil. Por otro lado, tenemos la democracia política, la cual reúne todos los factores que deben estar presentes para que pueda decirse que se está bajo de esta forma de gobierno, como por ejemplo, división de poderes, Estado de Derecho, sufragio universal, periodicidad de mandatos, etc. La diferencia radica en que la democracia social surge como concepto que busca una ampliación de los mecanismos de decisión política hacia una inserción de los sistemas sociales convergentes dentro de un país. Sistemas que se producen en la trama de organizaciones de todo tipo que conforman la sociedad civil y que convierten a las personas en agentes activos en los procesos de toma de decisión. A continuación les voy a hablar sobre la democracia y la construcción de un Estado plurinacional. La democracia es un modelo de gobierno y una forma de vida que ha evolucionado con los aportes que da la sociedad, con las luchas y conquistas de derechos de los diversos grupos sociales. La Constitución de 2008 recoge muchas demandas de los pueblos y nacionalidades, grupos de atención prioritaria y ciudadanía en general, que en algunos casos y por primera vez son reconocidas. La nueva Constitución, cuyos contenidos se inspiraron en los planteamientos democráticos de los movimientos sociales del Ecuador, marca el camino a seguir en la construcción del nuevo modelo de Estado. La Constitución, además de reafirmar que el Ecuador es un Estado de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario y laico, fortalece los principios de interculturalidad y plurinacionalidad. En la realidad, este estatus, lejos de establecerse por decreto, deberá forjarse en lo cotidiano, a través de un proceso de debate y reflexión en el que participamos todos los habitantes del país, y que sin duda, la importancia de la diversidad cultural que existe en Ecuador. La idea del Estado intercultural y plurinacional se levanta sobre la noción de que el Estado se legitima solamente si es capaz de incorporar las voces y expresiones de los múltiples y diversos sectores sociales, que no existen culturas superiores ni inferiores. La plurinacionalidad es fundamentalmente la búsqueda de una nueva solidaridad social que reduzca las distancias que históricamente han fragmentado el país y elimina la barrera para impulsar un diálogo capaz de incorporar perspectivas y visiones diferentes. La propuesta de plurinacionalidad descansa sobre la base de combinar la realidad política, económica, cultural del conjunto de la sociedad y del Estado. En esta dirección, el gobierno nacional ha identificado ciertos sectores críticos clave en este desafío, lo que implica el inicio de cambios urgentes, necesarios en el marco legal, en el alcance y contenido de la democracia,
y la forma de participación, en el cumplimiento de los derechos a la salud y la educación, en la distribución de tierra y en la administración de territorios, en el combate al racismo y la discriminación, y en la gestión del patrimonio cultural y natural. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, compañeros ingenieros. Yo les voy a hablar sobre la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. A los inicios de la humanidad, cuando el concepto de pueblo y nación se estaba formando, las demandas estaban concentradas en la convivencia grupal y que no hubiesen problemas entre ellos. Era una época donde la supervivencia primaria era sobre la manera de estar en grupos, estar agrupados. Claro, esto hay que considerar que han habido muchos imperios en donde la sociedad está mucho más avanzada, pero no es así. Las demandas sociales, cada quien tenía una posición en la sociedad y no podía cambiarla. Esto permaneció de esa manera hasta la llegada del siglo XVIII, con la introducción del Estado moderno, el concepto de ciudadano y la imagen del gobierno por servicio público. Las empezaron a demandar más participación política, así como las libertades individuales. Desde entonces, este sistema ha estado en evolución, en donde el ciudadano es la fuente del poder y el gobierno debe responder a ello. No confundir con el sistema democrático ateniense, puesto que si bien había democracia, había división de clases y muchas cualidades de un Estado autoritario. Antecedentes de la evolución histórica de las demandas sociales y los pueblos. Uno de los valores más profundos que los pueblos indígenas ostentan hasta la actualidad, sin duda alguna, es precisamente su capacidad de resistencia frente a las adversidades de la colonia europea, ante la explotación económica y la opresión política, el estado de exclusión y discriminación social. Perviven valores como, por ejemplo, conocimiento, sabiduría, y aunque sobre todo esto están vigentes las instituciones culturales, económicas y políticas propias, a pesar de todas las adversidades. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo se refiere al ejercicio de la autoridad de un territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el principal fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que se puede exigir normas que estén por encima de esta. Conceptualmente, el término remite en la racionalización jurídica del poder político, o sea, la transformación del poder del hecho en el poder del derecho. Históricamente, el concepto aparece junto con el Estado moderno en el siglo XVI, para describir el poder estatal único y exclusivo, sujeto a la plataforma, sujeto de la política. Entre las principales características que describe la soberanía es la absoluta y perpetua, indivisible, inevitable e imprescindible. Es absoluta porque define a un poder originario que no depende de otros ni limita por las leyes. Es perpetua porque su razón trasciende de las personas que ejercen poder y diferencia de lo privado, imprescindible e inevitable. También les voy a hablar sobre la ideología y su influencia en los modelos de la democracia. Los modelos de la democracia. La democracia es un concepto complejo y se puede poner de manifiesto de diferentes maneras. Por ello, podemos hablar que son diferentes modelos de democracia, asumiendo que las diferencias principales entre ellos derivan de quiénes y de cómo se toman las decisiones. La democracia representativa. La democracia representativa se basa en la idea de convertir los intereses y preferencias de la ciudadanía en decisiones políticas, no de manera directa, sino a través de representantes. Ciudadanos que son electos para la sociedad, para participar en el ejercicio de gobierno común. La representación es un concepto complejo y que puede ser entendido de diferentes maneras. Usualmente se lo vincula en un proceso de hacer presentar a alguien que no lo esté
literalmente, y actuar en el interés de los representados. Una democracia que quiere facilitar la participación directa de los ciudadanos, sin la intermediación de los representantes, en las decisiones públicas que pueden ser usadas de diferentes mecanismos o procedimientos como los siguientes. El referéndum. El referéndum es una forma de consulta popular mediante la cual la ciudadanía puede aportar, anular o hacer reformas a las leyes. El plebiscito. El plebiscito es la consulta popular a través de la cual la ciudadanía se pronuncia sobre un tema muy importante de la comunidad. La asamblea barrial o vecinal es la organización de las y los habitantes del vecindario, colonias o barrios, en las que pueden debatir y organizar los asuntos de interés común. La iniciativa popular. La iniciativa popular es la gestión que hacen las personas para activar un procedimiento legislativo con la intención de que se apruebe su reforma ante una ley. El presupuesto participativo es un proceso en el cual la ciudadanía puede intervenir de forma directa en la decisión sobre la asignación de los recursos públicos. La revocatoria del mandato es un proceso mediante el cual la ciudadanía puede remover los cargos de sus representantes. Algunas otras perspectivas proponen más allá de los modelos específicos. Una buena democracia de la calidad debería cumplir con los siguientes requisitos. Una buena democracia es un régimen ampliamente legitimado y por lo cual establece que satisface completamente a la ciudadanía, calidad con respecto al resultado. La ciudadanía, las asociaciones, las comunidades gozan de libertad e igualdad por encima de los mismos. A continuación, les mostraré un pequeño video para que quede más claro nuestra posición. Gracias. Muy bien, gracias a este grupo, gracias a todos los grupos. Bien, vamos principalmente a hacer el resumen del primer tema, el tema referente a la evolución de la política en los años de constitucionalidad del Ecuador. Me voy a referir principalmente al periodo del 70 hasta la fecha. Ustedes tienen una memoria histórica solamente del año 2006, porque nacieron en el 2000, 2001, 2002, y estaban muy pequeños para acordarse del gobierno de Lucio Gutiérrez y de Palacios. Ustedes tienen memoria más del gobierno de Correa, el de Lenín Moreno y ahora el de Lazo.
En mi caso, por ejemplo, yo nací en el 74, yo tengo memoria realmente del gobierno de Roldós, pero más del gobierno de Pérez Cordero. No me acuerdo tanto del Hurtado, ni tanto de Roldós. Solo me acuerdo cuando vieron la noticia nefasta de que falleció Roldós, que fue durante un partido, estaban viendo un partido de la selección en el Estadio Olímpico de Atahualpa, y pararon el partido para dar la noticia, y un minuto de silencio. Eso me acuerdo, estaba muy pequeño, yo habría tenido, era 81, habría tenido unos 7 años, sí. Entonces, no recuerdo, aunque nací justamente en la dictadura de esa época, no recuerdo nada de la dictadura. La dictadura fue el año 71, fue después de un gobierno de Velasco Ibarra, en que también se había declarado dictador. Dictador, como definición, es la persona que se toma el poder por la fuerza. Puede ser privado, o sea, puede ser como un no militar y puede ser un militar, pero principalmente son los militares los que toman el poder por la fuerza. Un no militar tiene que tener el apoyo de los militares para tomarse el poder, si no, no podría. Entonces, esta definición, pues para dejarla claro, porque un dictador no es el que gana elecciones. Si alguien gana elecciones es porque el pueblo quiere que gane las elecciones, y no es un dictador. O sea, eso de la alternabilidad y el hecho de que sí, que esté repartido el poder, simplemente es una sinvergüencería de la derecha que pide que se reparta el poder. Cuando el pueblo es el que asigna el poder. Si el pueblo le quiere dar todo el poder a un partido, pues bien. Si el pueblo le quiere dar el poder a todos, pues bien, el pueblo es el que tiene que decidir. No pueden decidir por el pueblo, obligarle al pueblo a que el voto lo divida. El pueblo tendrá que decir por quién votar, si fue un buen presidente o fue un mal presidente. Entonces, volviendo al asunto de la dictadura, eso fue en el año 71 al 79, el general Rodríguez Lara, hubo un triunvirato. Triunvirato significa que hay tres presidentes, uno por la FAE, uno por la naval, por la marina, y uno por el ejército. Eso terminó en el 79 con la elección de Jaime Roldós, que en paz descanse, aunque el candidato no era Jaime Roldós, el candidato era Assad Bucaram. Assad Bucaram era un político de nacionalidad, de origen libanés, que obviamente papá de Abdalá Bucaram, que era muy popular, según me cuentan, yo no lo conocí, y que hubiera ganado la presidencia. Pero los oponentes, porque lamentablemente aquí en el Ecuador los políticos hacen política atacando al contrincante, buscándole la falla. Aquí no se hace política por buscar quién hace mejor propuesta, quién hizo más obras. Si tú comparas quién ha hecho más obras, ya saben qué presidente ha hecho más obras y qué presidente no ha hecho ni una. Sin embargo, la gente sigue destacando al que no hace obras en detrimento de los que hicieron obras. Entonces, aquí la gente vota por un candidato porque es bonito, porque canta bonito, porque es una cantante o un cantante, porque es un famoso en televisión, una famosa en televisión, por un futbolista. No vota por títulos, no vota por un PhD, no vota por alguien que tenga maestría. O sea, exigimos que la política mejore y somos los culpables de elegir bachilleres o elegir futbolistas o elegir cantantes o elegir gente de farándula, gente de la televisión que vaya a la asamblea. Y es culpa nuestra. Es culpa nuestra porque seguimos y seguimos y seguimos votando. Y los elegimos para concejales, los elegimos para alcaldes, los elegimos para presidentes, los elegimos para toda. No hemos madurado políticamente y no le conviene a los políticos que maduremos. Por eso yo hice una propuesta en el otro curso, me acuerdo que está comentando, creo que aquí también lo dije, que debería haber por lo menos una exigencia que los candidatos para asambleístas y para presidentes tengan por lo menos un año de un curso de ética y un año de gestión pública, porque tú llegas a la parte privada y no sabes cómo es la gestión pública es distinta. No es lo mismo que la parte privada. No es lo mismo manejar una empresa que manejar un Estado. No es lo mismo. Sin embargo, no exigimos eso de los políticos. Luego de que gana Roldós
Roldós gana porque no pudo ser candidato a Assad Bucaram. Los políticos contrarios le dijeron que no podía ser porque no nació en Ecuador, aunque era ecuatoriano por naturalización, o sea, adquirido. Como no había nacido en Ecuador, supuestamente no podía ser presidente. Entonces él tuvo que lanzar a su yerno, Jaime Roldós, casado con Marta Bucaram, yerno de Assad, fue el candidato y ganó por un partido llamado CFP, Concentración de Fuerzas Populares. Un partido que fue muy aclamado en su época, pero luego pasó a desaparecer en los años 90, si no me equivoco. El partido fue heredado por Berroes Bucaram, que era uno de los hijos de Assad, hermano de Abdalá, pero pues no siguió ese partido. Entre las cosas principales de Jaime Roldós se dijo que fue asesinado por no prestarse a los juegos que quería la CIA de Estados Unidos, y fue sucedido o reemplazado por Osvaldo Hurtado, que era el vicepresidente. Osvaldo Hurtado de un partido de Democracia Popular de derecha, aunque Roldós fue considerado más de izquierda que de derecha. Osvaldo Hurtado, entre lo más destacable y funesto, fue la aprobación de la subjetización de la deuda. ¿Qué era subjetizar una deuda? Los empresarios con plata, porque a veces estos gobiernos de derecha, no digo a veces, casi siempre favorecen a las élites, favorecen a los ricos. Entonces los ricos estaban muy endeudados en dólares con el sector externo. Entonces el Estado, el presidente Hurtado, asumió la deuda de ellos en dólares y se las cobraba en sucres. Se las congeló en sucres. Por ejemplo, si tú debías $10 y el dólar estaba a 10 sucres un dólar, tú debías 10 por 10, 100. Si el tipo de cambio variaba a 20, 10 por 20, 200. Ya no debías 100, debías 200 sucres. Entonces, por eso si se devaluaba la moneda, era perjudicado los intereses de los empresarios banqueros. La pregunta es, ¿quién los mandó a endeudarse en dólares? Nadie los mandó. Pero el Estado entró a salvarlos y les cogió las deudas y el Estado se encargó de pagarlas en dólares. Con lo cual, el que perdió plata fue el Estado y todos los ecuatorianos. Eso fue nefasto de este señor. Luego de Osvaldo Hurtado vino León Férez Cordero, que yo puedo decir que hizo mucha obra, pero más que nada en Guayaquil. Yo me acuerdo que estaba pequeño, pero siempre que salíamos en el carro de mi tío con mi mamá, veíamos pues, los pasos de nivel, y en los pasos de nivel ponían otra obra de León. Y sí, tanto sí que ganó en Guayaquil de la alcaldía, pero se dice que las obras las hizo solo en Guayaquil, no lo hizo ni en el resto de la costa ni en la sierra. Entre las cosas destacables negativas fue que el oleoducto transecuatoriano se dañó en la época de él y tuvo bajas en el ingreso petrolero. También tuvo el Taurazo, una base militar de la FAE en Guayas, donde él visitaba hacer un meeting, o iba a hacer una ceremonia castrense, y fue retenido, secuestrado por los militares, por el general Frank Vargas Pasos, que estaba pidiendo el indulto porque se había levantado contra él. La inflación llegó a estar alta, cercana al 100%. Luego viene Rodrigo Borja, aparentemente de izquierda, pero que aplicó un modelo neoliberal parecido al de Férez Cordero, con la única diferencia que para controlar la inflación aplicó una medida que me parece buena, que es la mini devaluación. ¿Qué era la mini devaluación? Evitar que la devaluación incida en la inflación, haciendo, en vez de una sola devaluación fuerte que puede incidir en los precios, haciendo devaluaciones pequeñitas, mensuales, del 1%, el 2%, el 5%, pequeñas mensuales, y no de golpe. Y eso controló hasta cierto punto la inflación. Bien, luego del gobierno de Rodrigo Borja vino el gobierno de Sisto Durán Ballén, también neoliberal, cuyo vicepresidente fue Alberto Dajic.
Entre lo más destacable, Alberto Dajic fue acusado de corrupción, huyó a Costa Rica, renunció a la vicepresidencia. Años después, en el gobierno de Correa fue indultado, fue perdonado, pero sigue siendo pues, un férreo opositor al socialismo y férreo defensor del neoliberalismo. Ellos aplicaron un modelo de control de demanda agregada, con un control monetario principalmente, para tratar de controlar la inflación. Y eso es un modelo obviamente neoliberal. El problema estuvo porque también Sixto tuvo el ataque del CENEPA, de la guerra del CENEPA, donde se creó el Ni un paso atrás, famoso, donde casi nos vamos a la guerra. Yo me acuerdo que como yo soy graduado en el Liceo Naval, me llamaron como teniente de reserva, en caso de que haya una guerra, pues presentarme. Yo estaba en la universidad, en 95 estaba en la universidad, primer año de la universidad. Sin embargo, por suerte no se dio. Otro hecho negativo del gobierno de Sixto fue la famosa hora Sixto. ¿Qué es la hora Sixto? Como hubieron apagones, fue el primer bloque fuerte de apagones que tuvo el país, debido a que había una sola hidroeléctrica. Una. Y no abastecía. Y si esa una tenía estiaje, que era como una sequía y no se llenaba, no podía producir la misma energía y por lo tanto había que hacer apagones. Entonces, Sixto, por esos apagones, por esa falta de energía, le tocó adelantar la hora para no usar muchas horas de la noche y no tener mucha luz, mucha demanda de luz, de electricidad. Entonces, por ejemplo, yo tenía clases, me acuerdo, en la universidad de 7 de la mañana a 9 y en la tarde tenía de 6 a 10 de la noche. Me adelantaron la hora, o sea, la hora Sixto fue adelantar el horario, así como lo hace Estados Unidos a veces, adelanta el horario y ya cuando era 6 de la mañana realmente eran 7. Por lo tanto, yo tenía que ir a clase 6 de la mañana, levantarme ya no a las 5 y media, sino levantarme a las 4 y media para llegar a la universidad. Y tenemos clase de 6 a 8. En realidad, cuando el reloj decía de 7 a 9. Y en la noche teníamos de 6 a 10, en realidad teníamos clase de 5 a 9. Y a veces los apagones eran a las 9, a veces los apagones eran a las 8. A veces no terminamos clase y teníamos que ir a la casa porque no había luz, no había electricidad. Eso eran los famosos apagones y la hora Sixto. Pero eso era precisamente producto de que no había hidroeléctrica, solo había una. Y la energía era también creada por barcazas termoeléctricas que tenían con gasolina, pero que eran privadas y que el Estado le tocaba pagarle. Eso era una forma de privatizar la electricidad. Y en esos años después felizmente cambió, pero ya les voy a contar esa historia. Luego en el 97 vino el gobierno de Abdalá Bucaram, que ganó populistamente, le ganó a Jaime Nebot, le hizo una muy buena campaña. Yo me acuerdo que creo que yo sí voté ya en esa elección, yo voté en esa elección, ya era mayor, era año 95, claro, sí, claro, ya estaba en la universidad, pues en 95 fui a la universidad. Entonces, Bucaram fue en el 96, 97. Claro, yo voté en las elecciones. Abdalá le gana a Jaime Nebot. La prensa había anunciado que ganaba Nebot. Y cuando hicieron los resultados del Tribunal Electoral, había ganado Abdalá. El lema que había sacado Nebot era primero la gente. Abdalá le sacó primero los pobres, después esa gente. Fue algo muy, muy chistoso, pero le ganó votos. Abdalá no culminó porque vino el primer quebrantamiento de la Constitución, el primer presidente derrocado. En ese periodo, de 96 al 2006, tuvimos 11 presidentes. Entonces, las fuerzas políticas y la banca no le perdonó a Abdalá, que había propuesto que se cree la convertibilidad, que es un modelo parecido a la dolarización, sino que en el momento que lo quería aplicar Abdalá, a la banca no le convenía. Si Abdalá hubiera aplicado ese modelo de convertibilidad, posiblemente la banca no hubiera quebrado los bancos y no hubiera habido el frío bancario. Pero lamentablemente no pudo aplicar el modelo. Aparte que en el 94 me olvidaba otra cosa nefasta de Sixto y de Dajic, que en ese gobierno, la Junta Monetaria, donde estaba Guillermo Lasso, aprobó que la banca quede liberada, que no haya controles a la banca.
Entonces, desde el 94 la banca estuvo viva la fiesta, sin controles. 94, 95, 96, 97, 90, y en el 98 empezaron a quebrar los bancos. Regresemos un poco a Abdalá. Abdalá fue derrocado, y en lugar de que suba la vicepresidenta, como lo dice la Constitución, lo decía la Constitución, Rosalía Arteaga aparentemente era la presidenta un par de días. El Congreso Nacional, que es el que derrocó a Abdalá, posesionó a Fabián Alarcón, no posesionó a la vicepresidenta, rompiendo toda la Constitución. ¿Por qué? Porque no les convenía, porque Rosalía era el mismo partido de Abdalá y hubiera seguido el mismo partido gobernando. Como ellos lo que querían en el poder, lo que hicieron simplemente es posicionarlo a Fabián Alarcón, que era el presidente del Congreso en esa época, lo hicieron presidente de la República. ¿Ya? Fabián Alarcón era alguien que venía de un partido llamado FRA, Frente Radical Farista, pero no era de izquierda, era de derecha. Y o bueno, supuestamente de izquierda. Gobernó como un año y pico. Lo más destacable fue una consulta popular que hizo para aparentemente legalizarse, que la gente diga, sí, está bien que él sea el presidente, y de ahí nada más. De ahí vino, después de Fabián Alarcón, vino Yamil Maguad, apoyado por la banca. Muchos banqueros que habían apoyado a Maguad fueron ministros o fueron parte del gobierno de Maguad, entre ellos Guillermo Lasso, que fue ministro de Economía de Maguad. Entre lo negativo de Maguad fue dejar un poco más libre a la banca, y los bancos empezaron a quebrar. ¿Por qué quebraron los bancos en el 98? Principalmente por dos motivos. El uno, por el fenómeno del Niño, aquí hay dos fenómenos en el Ecuador. El Niño, que es cuando hay inundaciones, mucha lluvia, y la Niña, cuando hay sequía. En este caso hubo el Niño, muchas inundaciones, y muchos de los sembríos de los agricultores quebraron. Y eso hizo que esos agricultores no puedan pagar las deudas de los bancos. Y súmela a eso el segundo error de los bancos, que fue el autoprestarse dinero para comprar empresas. Por ejemplo, Isaías, el ejemplo más emblemático, los de Isaías se prestaron del dinero. El dinero de un banco es para prestarle a los clientes o prestarle a otras personas. No es para prestarse a los accionistas. Pero ellos, como dueños del banco, se autoprestaron el dinero para comprar empresas. Así compraron Ingenio Valdés, TC Televisión, Gama TV, para tener poder mediático. Yo me acuerdo que en esa época hubo hasta una guerra, antes de que quiera Filamanco, una guerra entre TC Televisión y Gama TV apoyando a Filamanco en contra de Banco Pichincha, que tenía Teleamazonas, que tiene Teleamazonas. Entonces los banqueros habían comprado televisión y se peleaban los dos bancos atacándose mutuamente desde TC Televisión y desde Teleamazonas. Entonces, por eso es que cuando Isaías quiebra el banco y huye, y entrega el banco al Estado, pero entrega el banco, pero no entregó los canales de televisión, no entregó las empresas. Isaías huye, si no me equivoco, en el 99, 98, y TC Televisión recién fue incautada en el 2008. Es Correa el que en el 2008 incauta TC Televisión, Gama TV y otras empresas de los Isaías. O sea, los Isaías tuvieron casi 10 años, o prácticamente 10 años, con las empresas todavía ganando plata. O sea, quiebran el banco y seguían ganando plata con las empresas. Hasta que por fin un presidente los incauta y les quita para bien del Estado y del país los bienes. Luego de que Maguad y estallara pues la caída de los bancos, del periodo bancario, vino una crisis fuerte de evaluación y de inflación. Llegamos casi 100% de inflación. La evaluación era galopante. Por ejemplo, en la época de Abdalá, el dólar estaba a 3.000 sucres un dólar, 2.000 sucres un dólar. Abdalá quería fijarlo en 5.000 sucres un dólar y dejarlo ahí. Pero como no pudo, fue derrocado, y como la banca siguió haciendo de la suya, el dólar estaba en 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, 15.000. El dólar llegó a 28.000 sucres un dólar, que fue justamente cuando
cuando dolarizamos, en 25.000 sucres un dólar, pero llegó hasta 28.000, yo me acuerdo. También recuerdo que mi primer trabajo, que fue siendo yo de cátedra en la Universidad Católica, me pagaron 300.000 sucres. Y yo fui a comprar dólares. Me acuerdo que lo compré, si no me equivoco, como 11.000 y lo vendí en 13.000. Ya, yo al principio dije, gané como 2.000 sucres por dólar, qué chévere. No me acuerdo cuándo compré, pero no fueron muchos, pero lo vendí para supuestamente ganar. Pero después el dólar pasó de 13.000 a 15.000, a 18.000, a 20.000, a 27.000. O sea, que todo lo que gané se perdió. Porque la gente en esa época no quería tener sucre, quería tener dólares. Y ya la economía estaba parcialmente dolarizada. La misma UAD lo que hizo fue reconocer esa dolarización informal y dolarizó. No fue una medida que, ay, vamos a hacerlo lo mejor por el país, vamos a hacerlo por el país. Fue una medida desesperada luego de una crisis causada por Maguad, causada por la banca, causada por los políticos de derecha, que en esa época no controlaron la banca, y entonces llegamos al periodo bancario y llegamos a la dolarización. No le quedó más que dolarizar. Yamil Maguad dolarizó los primeros días de enero del año 2000, pero fue derrocado a partir del 21 de enero con un levantamiento indígena que originó también un levantamiento militar del coronel Lucio Gutiérrez. Entonces lo derrocaron luego de los indígenas invadir el Congreso y la zona del Palacio Carondelet. Lo derrocaron a Maguad y en lugar de subir el vicepresidente se formó un triunvirato. El triunvirato era, por un lado, Lucio Gutiérrez por los militares, el otro lado era Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, y el otro del triunvirato era Héctor Solórzano, presidente de la Corte Suprema. Los tres eran supuestamente los presidentes. Eso no duró mucho, duró una hora del amanecer al día siguiente, y del anochecer al día siguiente. Hicieron lo lógico, se reunió el Congreso y nombró a Gustavo Noboa, que para descanse, presidente, que era el vicepresidente. Era lo lógico que era lo que suceda, el vicepresidente suba como presidente, es lo lógico. Entonces lo subieron a Gustavo Noboa y obviamente él terminó su mandato hasta que termine el tiempo de Maguad. Luego ganó Lucio Gutiérrez. Como no funcionó eso del triunvirato, ya había renunciado a los militares, forma su partido Sociedad Patriótica, gana las elecciones aparentemente siendo de izquierda, con un discurso de izquierda, diciendo que iba a luchar contra la corrupción. Es el cuento de siempre de los políticos, ¿no? Usar la corrupción como arma política, y en realidad nunca hacen nada, porque ya han pasado como 20 años y todavía seguimos hablando de corrupción. Todavía hay corrupción en todos lados. Entonces, gana Lucio Gutiérrez, aparentemente de izquierda, pero se vira rápidamente a la derecha y se une a Estados Unidos, se declara el principal aliado de Estados Unidos. Es así que inclusive hay videos donde viaja a Estados Unidos a ofrecerle ser aliados, y entre la comitiva en la comisión estaba el banquero Guillermo Lazo. Luego entre lo más destacable y nefasto, que era que hubo mucho de nepotismo, mucho familiar en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y que hizo un pacto con Bucaram para eliminar sus juicios. Ganaron la presidencia del Congreso. El presidente del Congreso era Omar Quintana, que para descanse, que fue presidente de Melec. Y hubo un levantamiento indígena porque los indígenas se sintieron traicionados porque llegaron supuestamente siendo de izquierda Lucio y después se hizo de derecha. Entonces el Congreso no quería sacarlo, y como el presidente era aliado el presidente del Congreso era aliado de Lucio, no lo iba a sacar. La vicepresidenta convocó al Congreso, no en el sitio del Congreso, sino convocó en la CIESPAL, para ahí reunirse y sacarlo a Lucio. De Abdalá aducieron que era loco, de Lucio aducieron que había abandonado el puesto, que se había ido. Entonces ahí esta vicepresidenta Cintia Viteri
colocó la banda al vicepresidente Alfredo Palacios como nuevo presidente. Y Lucio Gutiérrez tuvo que huir en helicóptero del país. Bueno, de la ciudad, y de Quito, del palacio, y después del país. Luego regresó, estuvo apresado, pero bueno, ya es otra historia. Gana entonces, bueno, no gana, sino sube el presidente Alfredo Palacios, trae de ministro de Economía a Rafael Correa. Luego Rafael Correa renuncia cuando recibe presiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para cuestiones de deuda externa. Se lanza a presidente y gana las elecciones con un discurso de izquierda. La diferencia es que él sí mantuvo el discurso de izquierda y siguió siendo de izquierda y siguió siendo socialista durante todo el mandato que tuvo Correa, 10 años. Durante ese gobierno hicieron muchas obras, hicieron 12 hidroeléctricas. Él tuvo el problema que heredó los apagones. En el 2008 ya él era presidente y hubo apagones. Entonces él declaró de emergencia la parte energética y construyó 12 hidroeléctricas. Tanto así que ahora no tenemos apagones. Ahora es historia nomás. ¿Por qué? Porque ahora hasta exportamos electricidad porque ya no hay una sola. Hay 12 hidroeléctricas, ya no hay una. Son 12. ¿No? Entre las mejores obras. Aparte hizo 453 escuelas del milenio, cientos de kilómetros de carreteras, Yachay, Parques Amanes, entre decenas de hospitales y etc. Entonces, otra cosa positiva de este gobierno fue la creación de la nueva constitución, que es la que rige actualmente, una constitución creada en el 2008, llamado a elecciones, elegimos asambleístas, ya no diputados, porque Correa cuando ganó sin diputados, él disolvió el Congreso, llamó nuevas elecciones y creó la Asamblea Nacional Constituyente para en elecciones crear la nueva constitución. Entre las cosas principales, la parte negativa, se puede decir algunos casos de corrupción y la elección de sucesor de Lenín Moreno, de Correa a Lenín Moreno. Lenín Moreno gana las elecciones como aparentemente socialista y lo primero que hace es separarse de Correa, robarle Alianza País, unirse a Nebot y a Lazo, declararse neoliberal y aplicar el modelo neoliberal en vez de socialista. Prometer obras que no cumplió, nunca hizo vivienda, nunca hizo carreteras, nunca hizo el tren playero, nunca hizo el circo social y algunas cosas que no cumplió y que había prometido Lenín Moreno. Y luego, pues lo que ya conocemos, ganó la presidencia el banquero Guillermo Lasso, cuyo, como lleva solo 8 meses, lo más nefasto puede ser, lo más acertado la vacunación, aunque queda la deficiencia de que no hay controles para que las variantes no entren. Y lo más negativo es que resultó estar involucrado en un caso de corrupción de evasión de impuestos, los famosos Pandora Papers, ¿no? Entre otras cosas. Bien, eso es como un resumen de la parte de la Constitución. De ahí el otro tema era lo que es el Consejo de Participación. El Consejo de Participación es creado en el 2008 en la Constitución de ese año. Hace 20 años no había, usted me preguntaba cuáles son los poderes del Estado, era solamente el Ejecutivo con presidente y vicepresidente, el Legislativo con los asambleístas, en esa época Congreso Nacional, ahora Asamblea, y luego la parte judicial, los jueces, la Corte Suprema. 3 poderes nada más. En esa Constitución del 2008 se crean 2 poderes más. El poder electoral, dado por el Consejo Nacional Electoral, y el poder de participación ciudadana, dado por el Consejo de Participación Ciudadana, que era el que ahora elegía los organismos de control, porque en la época de antes de esa Constitución, los organismos de control, lo que es Contralor, lo que es Defensor del Pueblo y otros superintendentes de banco, etcétera, lo elegía el Congreso, que es muy político. Al crearse el Consejo de Participación, ahora ellos eligen esas autoridades y se supone que cuando nosotros elegimos los consejeros son gente apolítica, se exige que sea gente que no esté vinculada con la política. Ahora, yo he visto en esta semana en las noticias que se estuvieron quejando que hay presiones de parte del gobierno. Sí, porque los políticos y los gobiernos presionan porque a veces quieren personas que ganen la Contraloría para que no los fiscalicen. Es lamentable y por eso hay casos de corrupción en la fiscalía. El anterior Contralor, Celi,
está involucrado en casos de corrupción. El anterior a él, el contralor Poli, también está en casos de corrupción, está fugado en Estados Unidos. Entonces, son casos, es algo muy sensible que se debe escoger bien y no debe ser parte política, porque si es político, siempre va a haber involucrada los intereses de grupos de poder. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta con el resumen y con la clase de hoy? Bien, hemos abarcado el resumen. Me falta un par de temas ahí, pero no alcanza el tiempo, ya estamos con la hora. Solo hacerles el recuerdo que tienen que resolver la lección. Yo les mostré la clase pasada, no sé si ahorita lo puedo volver a mostrar, cuál es la parte donde debe estar el cuestionario de repaso. Eso está al final de la unidad 2. Déjenme compartir porque ahorita lo tengo justamente abierto. A la altura de la zona, yo sé. a la altura de la zona de tutorización. Ahí dice zona de tutorización y ahí tiene usted aquí cuestionario de repaso. ¿Sí lo ven? Ya, usted lo tiene que hacer desde el 14, o sea, desde hoy día a las 9 de la mañana comenzaba, hasta el 17. ¿Ok? El 17 hasta las 11 de la noche. Dura 10 minutos, es rapidísimo, son 10 preguntas, pero son parecidas al examen. Y vale 10 puntos. Entonces, ojalá... Profesor, es de opción múltiple, la verdad. Es de opción y tú no escoges. verdadero y falso. Las dos cosas. Ah, ya, ok. También no se olviden que tienen que terminar el glosario. Yo voy a empezar a calificar el glosario mañana. Y también no se olviden que tienen que terminar el video 3 y también tienen la tarea 2. Que en estos días también termina. Entonces, por favor, culminen con eso. Y la exposición de hoy, que tienen que también subirla, recuerden que es compartido. Lo que es del grupo 1-4 está el tema de la clase 6 y el de 4 al 8 la clase 7, si no me equivoco. ¿Ya? Cuidado con eso. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene una pregunta? Una pregunta. Dígame rápido. Diga. Bueno, Profesor, ¿me puede ayudar con la asistencia de hoy? Es que ingresó un poco tarde. Ya, yo ya arreglé y ayudé a algunos con asistencia. Ya ahorita ya no sé. ¿Nombre? Morán Vélez. A los que me escribieron por el chat, ya los ayudé. Morán. Ah, ya, entonces gracias, profesor. Morán Vélez de Porfirio. Sí. Ingeniero, disculpe, yo tuve desde el principio, pero no sé si me tomó asistencia. Franklin Silva. Yo no Yo sé. estoy desde el principio. Yo pongo la asistencia, yo comparto para que ustedes mismos vean, pues. Yo no puedo estar seguro. O sea, si usted no sabe o no se da cuenta, yo tengo que volver a revisar porque usted no se fijó si yo le puse asistencia, por favor. Disculpe, ingeniero, si me puede ayudar, por favor. Franklin Silva. Ingeniero, también Andrés Matute. Ustedes son responsables de revisar su asistencia. Hay estudiantes que recién ahorita me vienen a decir que no sabían cómo ingresar por medio del aula, sino que estaban esperándome. Imagínense, ya estamos ya a puertas del examen y todavía no saben que tienen que ingresar por el aula virtual. A ver, Silva, ese, déjenme compartir. Sí, ingeniero. Silva, no, aquí está. ¿Y aquí más? Matute, ingeniero, Matute. Pérez, ingeniero, Pérez. Matute, Pérez. Pérez. ¿Quién más? León Peñafiel. León Peñafiel. ¿Y aquí más? Morán. Creo que Morán sí lo puso. De nuevo Corozo, profe. Sí está Morán porque me escribió por el chat. ¿Quién? ¿Corozo? No hay Corozo. Delgado Corozo. Delgado Corozo. Delgado. Ya, listo. ¿Quién más? ¿No hay más? Bueno. Uy, 4 y 5. Niños, un placer. Tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo viernes ya para el examen. ¿Ok? No se olviden hacer las actividades, los deberes y no se olviden hacer la lección de repaso. Un abrazo, niños. Pasen bien. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. Igualmente, ingeniero, cuídense.